Este tipo se despierta dentro de una jaula completamente metálica y no sabe dónde está. Cuando mira a su alrededor, ve muchas jaulas similares con desafortunados compañeros que pronto se convertirán en esclavos. Pero a Jin en realidad no le molesta en absoluto toda esta escena, porque cuando una chica bandida viene a darles de comer, él simplemente se levanta con calma y atraviesa la jaula como si no fuera nada. Cuando la chica ve lo fácilmente que rompió el metal, se asusta y se queda en shock, temiendo que vaya a matarla. Pero en lugar de golpearla, nuestro chico la cura y descubre que ella ayuda a los bandidos solo porque capturaron a su hermano pequeño y la obligaron a trabajar para ellos. Así que Jin decide encargarse de todos esos desgraciados aquí y ahora. Aplasta la puerta y la lanza por los aires junto con el primer bandido. Jin los derrota uno por uno, dejando atrás solo montones de bandidos apaleados. Los bandidos, atónitos, no tienen ninguna oportunidad. Es simplemente demasiado rápido y fuerte para ello. Finalmente, llega hasta su jefe, y este canalla, a pesar de ser considerado muy fuerte en este mundo, ni siquiera intenta defenderse. Al ver cómo nuestro chico se encarga de los últimos bandidos, solo le suplica que espere y le pregunta qué quiere. El dinero y los esclavos no son un problema, pero nuestro protagonista simplemente acaba con los bandidos restantes y se acerca. El jefe bandido no puede entender qué está pasando, por qué no puede usar sus poderes espirituales y por qué este tipo es tan abrumadoramente fuerte. Jin lo mira como si fuera un insecto patético, y ese desgraciado se da cuenta de que está realmente perdido. Entonces empieza a correr para mostrar su último recurso, una jaula con un monstruo. El jefe bandido está seguro de que ahora sí nuestro chico está acabado, pero cuando el monstruo se lanza hacia adelante, Jin bloquea fácilmente su ataque. Ahora este canalla está verdaderamente impactado. Nunca ha visto a un humano bloquear un golpe directo de un monstruo con las manos desnudas. Resulta que Jin tiene una constitución sobrehumana, y eso no es todo. Luego desata su poder divino y simplemente aniquila al monstruo con un rayo de energía, y cuando termina, se da la vuelta hacia ese desgraciado para darle una buena paliza por lo que hizo a todas esas pobres almas. Pero ¿por qué es Jin tan fuerte? ¿Y cómo obtuvo este poder? Bueno, todo comenzó hace 100 millones de años. Una catástrofe masiva descendió sobre el planeta Tierra, aniquilando a toda la población humana en el mundo. La semilla de esta calamidad echó raíces cuando un virus misterioso comenzó a mutar a los animales, transformándolos en monstruos aterradores y de otro mundo que más tarde fueron llamados corruptores. En pocos años, el brote se propagó tan rápidamente que la humanidad perdió el 99% de su población ante la devastación. Los remanentes de la humanidad hicieron todo lo posible por mantener las líneas del frente y contraatacar. Desafortunadamente, pronto se hizo evidente que la guerra convencional era completamente inútil contra estas bestias. Impulsados por la desesperación, los humanos comenzaron a experimentar con su propia especie. De todos los ensayos, Jin Sadu fue el único sujeto de prueba exitoso que mostró resultados reales. Junto a él, los científicos desarrollaron un antivirus compuesto por nanomáquinas diseñadas para restaurar el entorno corrompido del planeta. Armado con sus nuevas e inigualables habilidades, Jin se convirtió en el salvador sobrehumano de este mundo, siempre intentando proteger los últimos focos sobrevivientes de la humanidad. Sin embargo, al final, todo fue en vano. Simplemente era demasiado tarde, y eventualmente, incluso los últimos sobrevivientes humanos perecieron. Sin nadie a quien proteger, la existencia de Jin parecía despojada de propósito, al haber fallado en la misma tarea para la que fue creado. O al menos eso creía su amiga científica Kagura. Jin tenía una perspectiva fundamentalmente diferente. Para él, todavía había una razón para seguir adelante. Incluso si no podía salvar a la población actual, seguía confiando en que sus poderes podrían beneficiar a las generaciones futuras. Con las nanomáquinas ya trabajando arduamente para eliminar la influencia de los corruptores del entorno, era optimista en que la Tierra eventualmente sería restaurada y estaba dispuesto a esperar ese día. En consecuencia, Kagura lo colocó dentro de una cápsula de hibernación diseñada para mantenerlo con vida durante los siglos venideros. Mientras Jin dormía plácidamente en estado de estasis, los monstruos continuaron arrasando el planeta. Sin embargo, a medida que las décadas se convirtieron en siglos y los siglos se desdibujaron en milenios, el cambio en el entorno global finalmente comenzó a multiplicarse exponencialmente. Esas criaturas extraordinariamente mutadas comenzaron a deteriorarse gradualmente, dando paso a nuevas especies que prosperaron. Este ciclo de evolución continuó durante 100 millones de años, llevándonos finalmente a una escena donde un trío de seres humanoides recién evolucionados intenta desesperadamente dejar atrás a un monstruo aterrador. Los sobrevivientes, presas del pánico, tropiezan con una antigua ruina y se apresuran a entrar para ponerse a salvo. La implacable bestia demoníaca irrumpe en las instalaciones tras ellos. Acorralados, sin ningún lugar al que huir, el trío está prácticamente listo para convertirse en la cena del monstruo. En un último ruego desesperado,
La chica del grupo grita pidiendo ayuda, rezando para que el dios guardián de su aldea los rescate. Milagrosamente, sus palabras son escuchadas, provocando el despertar de nuestro chico, que había estado durmiendo en la cápsula justo detrás de ellos durante 100 millones de años. El antiguo humano desata un rayo de energía, pulverizando al monstruo en el acto. El trío confundido no tiene ni idea de qué demonios acaba de pasar, y la situación se vuelve aún más extraña cuando un hombre aparece de la nada. Lo primero que hace este tipo es buscar su traje, que está perfectamente conservada en una caja fuerte e indestructible que su amiga Kagura había desarrollado. Tras reactivar los antiguos sistemas de laboratorio, descubre que básicamente ha avanzado a toda velocidad 100 millones de años hacia el futuro. Aunque el paso de los eones ha corrompido la mayoría de los datos, es un auténtico milagro que las máquinas sigan funcionando. Parece que el virus de nanomáquinas que creó Kagura hizo exactamente lo que debía, aniquilar a los corruptores, lo que ayudó a preservar las instalaciones. También encuentra un cubo de comunicación que su vieja amiga dejó atrás, aunque su contenido sigue siendo un misterio por ahora. Luego se vuelve hacia los humanoides locales, y poco después recupera el mismo aspecto impecable que tenía hace millones de años. Poco después, sale de las instalaciones con el trío, solo para quedar cegado al instante por el intenso sol que brilla sobre el horizonte. Sinceramente, no esperaba una vista tan vibrante. Lo que tiene ante sus ojos es nada menos que magnífico, un contraste absoluto con el páramo apocalíptico que una vez conoció. Los chicos comienzan de inmediato a dirigirse de vuelta a su asentamiento, insistiendo en que su dios guardián los siga. Nuestro protagonista, en cambio, está demasiado concentrado intentando averiguar con qué tipo de especie está tratando. Después de todo, la humanidad técnicamente debería ser combustible fósil a estas alturas. Estos humanoides con rasgos animales distintivos deben ser el resultado de millones de años de evolución combinados con la interferencia continua de las nanomáquinas. Además están hablando exactamente el mismo idioma que usaban los humanos hace eones, lo que implica fuertemente que se originaron a partir de la misma rama evolutiva. Se presenta como Jin Sadu, pidiéndoles que simplemente usen su nombre. A cambio, la chica con orejas de cabra se presenta como Akama Pil. El tipo con aspecto de koala es Danpo, y la chica gato a su lado es Sandy. Akama decide dejar las presentaciones formales para más tarde y comienza a arrastrar a Jin, explicándole que su aldea está a la vuelta de la esquina. Está increíblemente desesperada por llevar a su recién encontrado dios guardián a casa para que pueda defenderlos de los invasores actuales. Trágicamente, cuando llegan, la aldea ya ha sido saqueada y devastada, con varios asentamientos completamente envueltos en llamas. Sandy pierde el control ante la escena catastrófica y corre hacia adelante presa del pánico para encontrar a su madre. Mientras observan la destrucción, Jin se toma un momento para analizar su terrible situación. De inmediato nota lo endebles que son las fortificaciones del pueblo. Tanto las murallas como las casas están construidas con simple madera. Este detalle por sí solo deja claro que esta nueva civilización está tecnológicamente muy por detrás de la era humana que él recuerda. Adentrándose más en la aldea, Jin ve a una mujer luchando contra un monstruo extraño. Con solo una mirada, es evidente que apenas puede resistir. No tarda en darse cuenta de que la criatura a la que se enfrenta es idéntica a los corruptores de hace millones de años. Además, los corruptores supervivientes no son lo único inusual aquí. La pequeña Akama aparentemente conoce algún tipo de técnica mágica que hace que su cuerpo brille físicamente. Sin embargo, su intervención resulta innecesaria. Jin se lanza hacia adelante y con una sola patada devastadora, deja al monstruo fuera de combate sin esfuerzo. Moviéndose con rapidez, toma en brazos a la mujer herida y sale de la zona de peligro, dejando a Akama una oportunidad perfecta para dar el golpe final. Canalizando su magia, ella libera una pequeña bola de fuego que a pesar de su tamaño, tiene un impacto masivo, acabando definitivamente con el monstruo. Al observar la criatura muerta, Jin confirma su teoría. Las nanomáquinas presentes en la atmósfera realmente han despojado a estos monstruos de sus legendarias habilidades regenerativas. Lo que no entiende, sin embargo, es cómo una chica local pudo utilizar esas mismas nanomáquinas. Su suposición fundamentada es que estas personas absorben partículas de nanomáquinas directamente del ambiente y las canalizan en hechizos ofensivos, tal como él lo hace. El gran problema es que históricamente, solo los humanos puros eran capaces de manipular esa tecnología. Expresa directamente su curiosidad a la mujer que acaba de salvar, preguntándole si todos en esta era poseen esa magia. Ella no entiende del todo a qué se refiere, pero aclara que solo un pequeño grupo de personas puede usar realmente esa habilidad. En su cultura, se cree que únicamente los individuos bendecidos con poderes divinos tienen el privilegio de utilizar esa magia. En su aldea específica, no hay más de 4 personas con esa distinción. Jin no necesita pensarlo demasiado para entenderlo. Poderes divinos es simplemente su forma primitiva y elegante de explicar la manipulación de nanomáquinas.
Akama corre hacia la mujer mayor, que resulta ser su abuela, y le pregunta ansiosamente por el resto de los aldeanos, solo para enterarse de que ya han evacuado. Esta noticia trae una ola de alivio al trío, aunque la abuela está profundamente preocupada por el hecho de que los niños hayan regresado a la aldea peligrosa en lugar de evacuar con los demás. Después de todo, la bestia contra la que acaban de luchar era apenas una larva en comparación con el enorme monstruo adulto que actualmente aterroriza la zona. De repente, una voz firme irrumpe en la tensión, asegurándole a la anciana que no hay absolutamente nada de qué preocuparse respecto a ese invasor gigante que mencionó. Este recién llegado afirma con confianza que puede matarlo él solo. La abuela se sorprende al ver esos rostros familiares de vuelta en la zona de guerra e inmediatamente le pregunta al hombre por los demás aldeanos. El guerrero de cabello azul confirma que el resto de los civiles ya llegó sano y salvo al refugio. Resulta que el hombre mayor que acompaña a este guerrero es, en realidad, el padre de Akama. Ambos comparten un reencuentro emotivo. Naturalmente, él exige saber a dónde se fue ella. La chica admite sinceramente que fue directamente hacia la puerta sellada, para total shock de la abuela. La anciana se enfurece al saber que Akama se aventuró en ese territorio maldito. Según la leyenda local, el dominio más allá de esa puerta pertenece exclusivamente al dios guardián de la aldea. Akama explica que se sintió completamente amenazada por la invasión del monstruo y que simplemente fue a buscar la ayuda de la deidad. Y señala con orgullo que el mismísimo dios de sus leyendas está parado justo a su lado. Como es de esperar, la abuela se muestra muy escéptica, negándose rotundamente a reconocer a este joven desconocido como su protector divino. Peor aún, basándose en su apariencia, asumen que nuestro protagonista pertenece a una especie inferior, lo que hace que otorgarle un título tan sagrado resulte completamente ridículo. Interviniendo, la pequeña Sandy intenta convencer a su hermano de cabello azul de que Jin es auténtico. En respuesta, su hermano, claramente prejuicioso, descarta rápidamente sus afirmaciones, señalando específicamente las orejas humanas ordinarias de Jin. En su sociedad, cualquiera que no posea rasgos animales distintivos es clasificado como un ser inferior. Desde su perspectiva, su hermanita simplemente está bajo un enorme malentendido ingenuo. Aún así, la niña se mantiene firme, revelando con orgullo que este hombre derrotó fácilmente al invasor que los perseguía. Sin impresionarse, su hermano responde con arrogancia que él podría derrotar a un invasor con la misma facilidad. Dirigiendo ahora su atención hacia nuestro héroe, que ya luce completamente agotado de toda esta tontería injustificada, el guerrero de cabello azul amenaza al intruso, ordenándole que abandone la aldea inmediatamente, ya que no tienen espacio para albergar a alguien de sangre inferior. El charlatán pasa de largo junto a Jin sin dejar de hablar. Está tan absurdamente lleno de sí mismo que asume voluntariamente la tarea suicida de matar al invasor gigante él solo. Por cierto, este arrogante de cabello azul se llama Sars. La abuela se muestra visiblemente angustiada por la imprudente decisión impulsiva que Sars acaba de tomar. Luego vuelve su atención hacia Jin. Aunque todavía no le importa demasiado quién sea realmente, admite que sería increíblemente grosero no expresar su sincero agradecimiento por haberle salvado la vida. Tras darle las gracias, le pide un último favor, que ayude a escoltar a los niños de regreso al refugio mientras ella va a asegurarse de que Sars no termine perdiendo la vida por pura arrogancia. Como era de esperarse, nuestro chico se niega rotundamente. Han cuestionado directamente su orgullo, y definitivamente no va a quedarse ahí parado mientras lo pisotean. Decide que se asegurará de que entiendan que no es un simple espectador inútil, y mucho menos una especie inferior. La escena cambia al lago cercano, donde actualmente se encuentra el grotesco y gigantesco monstruo. Sars ya ha llegado al lugar, y ni siquiera se inmuta antes de adoptar una postura de combate. Con su lanza y su cuerpo cargados de un trueno chispeante al estilo de Zeus, se lanza a una carrera relámpago hacia la bestia. En un intento de contraatacar, la vil criatura literalmente usa a sus propias crías como proyectiles. Por suerte, estas larvas viscosas y sin desarrollar son blancos fáciles para la lanza electrificada de Sars. Con el camino despejado, aprovecha la apertura y salta alto en el aire para asestar un corte devastador directamente en el rostro del monstruo. La criatura lanza un chillido desgarrador de puro dolor. Pero, por supuesto, todos sabemos que no podía ser tan fácil, y efectivamente no lo es. Para desesperación total de Sars, la profunda herida abierta comienza a regenerarse de inmediato. El shock repentino paraliza al guerrero de cabello azul, dejándolo completamente expuesto a un contraataque letal que no tiene tiempo de esquivar.
Tal como se esperaba, Jin interviene en el último segundo, bloqueando sin esfuerzo el golpe masivo como si no fuera nada. Sars, el antes arrogante e inquebrantable necio, recibe un brutal golpe de realidad. Y esto apenas está comenzando. El monstruo salta hacia atrás para lanzar otro ataque con el doble de fuerza. Pero nuestro protagonista ni siquiera le da la oportunidad de mover un músculo. Con un simple chasquido de dedos, Jin perfora limpiamente la carne del monstruo, abriendo un agujero a través de su cuerpo. El engreído Sars solo puede observar el espectáculo en absoluto silencio. Poco después, el resto del grupo llega corriendo a la orilla del lago. Apenas han recuperado el aliento de la frenética carrera cuando vuelven a quedarse boquiabiertos al ver a Jin bloquear al colosal monstruo con una sola mano, mientras la criatura sigue intentando aplastarlo con toda su fuerza. Jin empieza a aburrirse del intercambio. Decidiendo terminar esto de una vez, agarra a Sars por la cintura y salta fuera del alcance. Cuando la cámara se aleja, vemos al gigantesco monstruo completamente atravesado por la energía de Jin. Sars protesta frenéticamente, argumentando que los ataques llamativos no sirven de nada si el monstruo puede regenerarse infinitamente. Afortunadamente, Jin ya había tenido en cuenta esa variable. Aquí es donde las nanomáquinas entran en juego, neutralizando activamente la regeneración celular del monstruo. El daño que Sars infligió antes fue considerable, pero el corte era demasiado superficial para sobrecargar el factor de curación de la criatura. A estas alturas, Sars está prácticamente sufriendo un colapso mental, intentando procesar la posibilidad de que este supuesto inferior pueda ser realmente su dios guardián. Con humor, Jin niega rápidamente tener raíces divinas que lo califiquen para un título tan grandilocuente. Lo que sí sabe con certeza es que la razón de su existencia es proteger a las personas del futuro y exterminar a los monstruos que tiene enfrente. Enfurecido, el monstruo ruge y balancea salvajemente su enorme cola, intentando aplastar al ágil héroe que esquiva sus ataques como si fuera agua. Tras formular rápidamente una estrategia ganadora, Jin inmoviliza por completo a la criatura atrapándola en densos cristales de hielo amarillo. Mientras carga un golpe crítico destinado a reducir al monstruo a cenizas, finalmente se presenta adecuadamente. Declara que es un monstruo nacido directamente de la trágica estupidez de la humanidad. Una reliquia que ha sobrevivido a 100 millones de años de sueño. El arma designada para purgar la tierra de esta horrenda amenaza. Sars no está precisamente en condiciones de entender qué demonios está diciendo. Lo único que le importa en este momento es si Jin puede realmente cumplir sus enormes palabras. Y claro que puede. Después de todo, él es la culminación literal de innumerables y brutales experimentos trágicos. Un arma forjada más allá de toda imaginación, nacido de la historia manchada de sangre de la humanidad. Es el primero, el último y el único verdadero humano que queda en este mundo. Con su presentación completamente terminada, Jin desata un ataque de energía tan cegadoramente intenso que incinera al monstruo al instante. El rayo es tan inconcebiblemente poderoso que atraviesa directamente la atmósfera de la Tierra y perfora el vacío del espacio, garantizando que no haya absolutamente ninguna posibilidad de que ese bastardo vuelva a regenerarse. Con el monstruo definitivamente reducido a polvo, Sars pierde por completo el habla. Su arrogancia inflada acaba de ser aplastada sin piedad frente a sus propios ojos. Mientras tanto, sin que el grupo lo note, alguien parece estar observando muy de cerca a nuestro chico desde los arbustos. Esta misteriosa mujer había sido enviada originalmente solo para vigilar el nuevo tipo de invasor reportado en el lago. Jamás imaginó que tendría la suerte de presenciar la acción de un monstruo completamente diferente. Desde su perspectiva, ni siquiera la élite de los caballeros sagrados en la capital real se atrevería a enfrentarse sola a una amenaza tan colosal. Y, sin embargo, este joven desconocido lo hizo parecer absurdamente fácil. La espía está tan emocionada que apenas puede contener su entusiasmo mientras se apresura a informar todo lo que acaba de presenciar a su gremio. Más tarde ese mismo día, Jin finalmente escucha el mensaje holográfico milenario que su amiga Kagura le dejó. Su compañero digital comienza reconociendo que para cuando Jin vea el mensaje, habrán pasado millones de años. Debido a este enorme salto temporal, Kagura se pregunta desesperadamente cómo luce la Tierra en el futuro y si el planeta realmente logró sanar. Desde el principio, da la mala noticia, los corruptores nunca se extinguirán por completo, incluso si el mundo se recupera drásticamente. Y, sinceramente, eso ya es bastante evidente, considerando que Jin acaba de enfrentarse a uno. Kagura revela que mientras Jin estaba en hibernación profunda, él mismo entraba periódicamente en sueño criogénico para observar los cambios graduales en el planeta. Gracias a la restauración ambiental, el número total de corruptores disminuía constantemente. Sin embargo, a medida que el ecosistema cambiaba, los corruptores evolucionaban junto con él. Esa adaptación era una señal clara de que el mundo jamás podría librarse por completo de esta amenaza.
Para contrarrestarlo, Kagura explica que editó genéticamente de forma intencional las nuevas formas de vida emergentes, otorgándoles el potencial de resistir a los corruptores en lugar de simplemente ser sus víctimas. Además revela que dejó un enorme power-up específicamente para nuestro protagonista. Sí, esa ominosa jeringa llena de líquido verde brillante es exactamente lo que Jin necesita inyectarse directamente en las venas. Al hacerlo, el cuerpo de Jin comienza de inmediato a crepitar y a irradiar una energía arcana. El suero le otorga un 100% de compatibilidad con las nanomáquinas. Una vez completada la integración, Jin adquiere la increíble habilidad de generar objetos físicos mediante transformaciones moldeadas por nanomáquinas. Y lo mejor es que esta mejora es solo la punta del iceberg. Su viejo amigo revela que ha escondido potenciadores similares repartidos por todo el mundo. No los almacenó todos en un solo lugar por si los corruptores lograban destruir una instalación y arrasar con todo de una vez. Además, esta especie de búsqueda del tesoro obligará a Jin a viajar por el planeta y contemplar con sus propios ojos la magnificencia del nuevo mundo. Kagura admite que no tiene idea de qué tipo de amenaza representarán los corruptores en esta era lejana, pero está completamente seguro de que el futuro es mucho más brillante que la sombría realidad apocalíptica que dejaron atrás hace eones. A medida que el mensaje avanza, la proyección holográfica muestra cuánto envejeció el pobre científico con el paso del tiempo. Es un momento agridulce cuando Kagura expresa una profunda tristeza por saber que nunca podrá ver con sus propios ojos este hermoso mundo restaurado. Tras pasar oficialmente la antorcha y entregar las responsabilidades del futuro a Jin, el mensaje finalmente llega a su fin. Justo entonces, Akama y el resto del grupo llegan buscándolo activamente a su supuesto dios guardián. Ella y el chico koala, Danpo, han venido a arrastrarlo de vuelta a la aldea, ya que todo el asentamiento lo está esperando con ansias. Mientras regresan, los agudos ojos de Jin captan algo familiar, una llave de acceso a una instalación de investigación colgando del cuello de Akama. Intrigado, le pregunta por el colgante y cómo lo consiguió. Akama explica que hace mucho tiempo, una persona increíble le dijo a sus antepasados que lo transmitieran de generación en generación como un amuleto protector. La leyenda decía que si un peligro inminente amenazaba la aldea, esa misma llave invocaría al dios guardián para protegerlos. Al escuchar esto, Jin se conmueve profundamente. Se siente agradecido de que su amigo haya hecho tantos preparativos por él, dejándolo con una enorme sensación de deuda hacia Kagura. De vuelta en el centro de la aldea, ya hay una fiesta en pleno apogeo. Mientras todos están ocupados comiendo y bebiendo sin parar, los niños finalmente llevan a su dios guardián al centro de atención. Sin embargo, el ambiente cambia ligeramente cuando los aldeanos adultos comienzan a murmurar al ver a una criatura de especie inferior. En sus mentes estrechas, simplemente no tiene sentido que un ser biológicamente ordinario ostente el legendario título de dios guardián. Justo cuando empiezan a dudar en voz alta de las capacidades de nuestro chico, Zar se levanta de repente y estalla contra el grupo por atreverse a señalar a su salvador. Incluso reparte algunos golpes bien merecidos. Después de todo, esos hipócritas fueron los mismos cobardes que salieron corriendo en cuanto apareció el peligro. Mientras observan este intercambio caótico, Akama y Danpo prácticamente pueden oler la hipocresía que irradia Zars. La abuela del pueblo da un paso al frente para dirigirse personalmente a Jin. Sintiéndose inmensamente agradecida, intenta expresar su más sincero agradecimiento en nombre de todo el asentamiento. La realidad es que si no fuera por su intervención oportuna, ninguno de ellos estaría allí ahora mismo. La aldea habría sido reducida a cenizas. Fiel a su estilo, nuestro protagonista descarta los halagos con indiferencia, insistiendo en que solo estaba haciendo su trabajo. Aún así sabe que estas personas no lo dejarán ir sin ofrecerle algo a cambio como gesto de buena voluntad. En lugar de pedir riquezas materiales, solicita algo mucho más valioso: información. Jin quiere un informe detallado sobre el estado actual del mundo. Desafortunadamente, un grupo de aldeanos aislados no está precisamente capacitado para responder a una pregunta geopolítica tan compleja. Para obtener las respuestas que busca, le recomiendan encarecidamente visitar la capital real, donde reside el rey de Cosia. Como personas de todos los ámbitos se reúnen allí, es un enorme centro de asuntos globales e información vital. Mencionan que los comerciantes de su propia aldea Kodama viajan con frecuencia a la capital para vender productos especiales hechos con hilo de gusano de seda de madera. Aunque el camino hacia la capital es largo y peligroso, la abuela cree que Jin estará perfectamente bien, ya que obviamente no es una persona común. Incluso le encarga a Akama que sea su guía oficial, sugiriendo que la lleve consigo, ya que ella planeaba viajar a la capital de todos modos.
Como Akama es una de las pocas personas capaces de usar poderes divinos, desea inscribirse en la prestigiosa academia dedicada a entrenar usuarios de magia. Jin se sorprende genuinamente al descubrir que todavía existen instituciones educativas formales en esta era. De repente, queda claro que nuestro protagonista ha ganado un admirador muy ruidoso y extremadamente leal. Sars se ofrece con entusiasmo para actuar como guardaespaldas personal del dios guardián durante el viaje. La anciana lo rechaza de inmediato, recordándole que no tiene ninguna razón real para ir a la capital. Pero Sars proclama en voz alta que si la tiene, planea unirse a la prestigiosa Orden de los Caballeros Sagrados. La abuela, sin embargo, sabe que eso es pura fantasía. Señala sin piedad que Sars ni siquiera logró ser admitido en la academia básica, así que ingresar a la Orden de Élite es una posibilidad remota. Esto toma a Jin por sorpresa. Considerando que Sars puede usar poderes divinos, asumió que superaría el proceso de admisión sin esfuerzo. Akama le explica el detalle crucial: existe un examen escrito obligatorio diseñado específicamente para filtrar a los incompetentes, y Sars fue víctima de su propia falta de inteligencia. Más allá de las bromas, Jin comienza a sentir una creciente curiosidad por esta clase de élite conocida como los Caballeros Sagrados. Hablando de eso, la escena cambia de la aldea a un caballero fuertemente armado. Está visiblemente atónito al enterarse de que el invasor gigante que aterrorizaba la región de la aldea Kodama ya ha sido completamente aniquilado. Quien le da esta impactante noticia es nada menos que la misma espía que observó toda la batalla del lago desde los arbustos. El caballero le exige que confirme los hechos una vez más, y la joven reafirma su historia sin la menor vacilación. El caballero sagrado está en absoluto estado de incredulidad. Hasta ese día, jamás imaginó que alguien fuera de su orden de élite tuviera la capacidad bruta de derrotar en solitario a un monstruo de ese calibre. En medio de su conversación, un corruptor intenta emboscar a la espía, saltando hacia su espalda descubierta. El caballero reacciona con velocidad cegadora, desenvainando su espada y partiendo al monstruo limpiamente en dos. En lugar de retirarse a la seguridad del reino, el caballero toma una decisión audaz. Está oficialmente demasiado intrigado, ansioso por rastrear personalmente y conocer al misterioso hombre que masacró sin esfuerzo a una bestia tan enorme. Jin despierta en una hermosa mañana, disfrutando del sabor del aire. Aún le cuesta creer que pueda disfrutar de un paisaje como este. Parte de él lamenta que su querida amiga Kagura no pueda verlo a su lado. Uno de los niños le trae su ropa, instando al dios guardián a que se la ponga. En la siguiente escena, vemos a nuestro chico en el lado del pueblo. La abuela de Akama le está diciendo que cumpla correctamente con su deber como guía, mientras Sars actúa bastante molesto porque él no pudo ser quien guiara a Jin como guía de viaje. Jin se interesa especialmente por el chico e incluso elogia el movimiento de Sars, asegurándole que estará esperando su llegada a la capital real. Este comentario hace que Sars chille como una fan, deseándole lo mejor al dios guardián y esperando que cuide de Akama. A Akama también le dicen que se mantenga a salvo, y con eso comienza el viaje de los dos con su partida. La niña y el hombre alto caminan juntos, atravesando todo tipo de paisajes hermosos y panorámicos. Akama le muestra los alrededores hasta que finalmente montan campamento. Jin pregunta qué tan lejos está la capital. Aparentemente, son 4 días más caminando, así que no está tan lejos como esperaba, pero ella tiene mucha curiosidad por su lado y por qué está decidido a explorar el mundo. Negándose a compartirlo, él le dice que es un secreto. En el fondo, él sabe que los corruptores aún están vivos basándose en la vaga descripción de Kagura. Incluso llegó a encontrarse con algunos en esta era. Su tasa normal de reproducción solo ocurre en ambientes destruidos y contaminados, exactamente lo opuesto a este lugar, lo que significa que algo o alguien está causando un cambio entre bastidores que necesita ser investigado. Akama se asusta al verlo poner una expresión tan seria mientras está perdido en sus pensamientos, así que él se disculpa con ella por quedarse contemplando. Jin entiende una cosa: esta era no está totalmente dominada por las criaturas corruptoras. Las señales de supervivencia son claras y están por todas partes. Su primer objetivo principal es investigar a la gente de esta era y luego encargarse de los corruptores. Investigar a los monstruos no es tan difícil, ya que puede hacerlo personalmente cuando quiera. Además de eso, el chico quiere un cambio inmediato y le pide a Akama que deje de llamarlo Dios Guardián. Ella le muestra demasiado respeto incluso entonces, y él tiene que insistirle en que simplemente lo llame Jin. El sonido de un caballo galopando llama la atención de ambos. Un caballero sagrado ha llegado junto con su equipo, pidiendo tener un momento con nuestro dúo.
Este tipo parece el típico príncipe encantador, excepto que a Jin no le importa y pregunta por su identidad de todos modos. Procedente de la Orden de los Caballeros Sagrados, el capitán de la séptima división se presenta como Argus Oulten. El concepto de un caballero sagrado aún es nuevo para nuestro chico, quien se pregunta si estos son los seres interesantes que los aldeanos mencionaron. Entre el equipo de Argus, una caballera llamada Brady tiene un berrinche y le grita al plebeyo por mostrar total ignorancia hacia su líder al negarse a levantarse. Incluso le dice a su capitán que estos dos deben ser los culpables, solo para que Argus le diga que se calme. Karina se queja en el fondo mientras el caballero sagrado se dirige a Jin con más respeto esta vez. Nuestro chico simplemente siente curiosidad por las palabras de Karina de antes, pero el caballero sagrado lo ignora, actuando como si ella solo hubiera sido grosera. Argus luego cambia de tema y pregunta por la identidad del hombre, de dónde viene o hacia dónde se dirige. Akama comparte que pertenecen al pueblo de Kadama y que se dirigen a la capital real. Karina usa esto como confirmación otra vez, actuando con superioridad mientras acusa a los dos de ser de una especie inferior. De hecho, se lanza a toda una exposición pretenciosa, actuando como si tuviera un IQ de 30.000 por revelar a los seres inferiores del pueblo de Kadama. Jin en realidad se queda fascinado por los avances de este mundo cuando escucha que existen registros de nacimiento. Pero Argus interviene otra vez y detiene a Karina por hacer suposiciones imprudentes. De hecho, puede notar que la pequeña Akama lleva ropa especial de Kodama, prendas que son muy apreciadas por su alta calidad incluso en la capital. Los niños del pueblo no usan ropas tan reales, lo que confirma que sí son del pueblo, demostrando que Karina está equivocada otra vez. Aunque está seguro de la identidad de la niña, Argus desenvaina su espada y la apunta al hombre que está frente a él, declarando que es diferente de los demás. Primero, nunca ha visto ropa como la de este tipo, lo que plantea la pregunta de dónde pertenece. El caballero sagrado comparte que muchos bandidos han estado plagando el camino entre el pueblo de Kadama y la capital. Es posible que este tipo sea uno de esos bandidos que intentan traficar niños, y que Akama también esté involucrada mientras aparenta ser inofensiva. La pequeña intenta intervenir para negarlo, pero ellos no creen ni una sola palabra. Sin pensar bien las cosas, Akama carga un ataque solo para quedar acorralada con varias espadas mágicas apuntándola desde todas las direcciones. Aún así se gana el elogio del caballero sagrado por poseer poder divino. Mientras tanto, nuestro chico está bastante impresionado por el poder de un caballero sagrado. Las capacidades de Argus son fuertes, Jin puede verlo de inmediato. Y ahora que está en una posición de verdadera autoridad, el caballero sagrado exige una explicación sobre de dónde vino ese hombre. Esa información será el factor decisivo para determinar si deja vivir a nuestro chico o no. Pero al escuchar eso, Jin lo mira con una mirada asesina. La tensión es fuerte, pero finalmente decide no seguir ese impulso y simplemente dice que vino del pueblo de Kadama. Karina salta inmediatamente para llamarlo mentiroso en su cara, pero Argus realmente acepta esa explicación y baja su arma. Es un giro sorprendente, especialmente cuando el tipo estaba a punto de lanzar amenazas de muerte momentos antes. El caballero sagrado puede sentir que no está mintiendo, mientras que Akama declara oficialmente que Jin es el dios guardián del pueblo. El concepto de un dios guardián fascina al caballero sagrado, pero no se lo toma muy en serio y se da la vuelta para marcharse. Vuelve a subir a su caballo, disculpándose por su rudeza. Argus en realidad estaba haciendo todo eso como parte de su trabajo. El capitán entiende que probablemente se encontrarán en el futuro en la capital real. De hecho, incluso les ofrece que lo busquen si llegan a tener problemas. Dicho eso, se apresura a marcharse, dejando avergonzada a Karina, que por alguna razón quería que ocurriera algo serio. Incluso Jin se queda confundido con la necesidad psicótica de drama de esa chica. En la siguiente escena, vemos al equipo en camino hacia su próximo destino. Karina se queja sin motivo, insistiendo en que Jin es sospechoso y que no debieron dejar escapar a esa especie inferior. Las palabras especie inferior se le quedan atravesadas. Argus se burla de la chica por no saber cuál de ellos es realmente la especie inferior. Confirmando sus pensamientos, Ria también está de acuerdo, para sorpresa de Karina. De hecho, enfatiza que en ese momento había una brecha casi divina entre ellos y el hombre al que se enfrentaban. Argus en realidad intentó moverse 3 veces en un mismo instante, pero su determinación ni siquiera le permitió hacerlo. Podía sentir que Jin, que tenía la mano en el bolsillo, iba a actuar inmediatamente y lo contrarrestaría antes de que siquiera hiciera el movimiento. Ni siquiera está claro cómo funciona exactamente eso. De hecho, Argus incluso intentó usar poder divino, y frente a Jin ese poder ni siquiera llegó a activarse, lo que asustó a Karina. El mismo movimiento que utilizó contra Akama y con el que la acorraló fácilmente no funcionó contra él. Ria intentó hacer lo mismo, pero también fracasó,
lo que implica que hay una diferencia de nivel completamente distinta entre su fuerza y la de un monstruo como Jin. Una hazaña así, incluso desde el punto de vista de Argus, solo podría lograrla como mucho el comandante supremo de la Orden de los Caballeros. Ria y Karina se quedan atónitas. La chica ignorante no tenía idea de lo superados que estaban en ese momento. El príncipe encantador enfatiza que acaban de encontrarse con un monstruo, una anomalía diferente al resto, y que está bien que Karina haya cometido un error porque es nueva en la unidad. En cuanto a la persona que mató al invasor del pueblo de Kadama, Argus sospecha que es el mismo hombre. Karina cree que la situación es peligrosa, pero su capitán es más prudente y cree que es peligroso atacar a alguien cuando no se tiene ninguna información sobre esa persona. También piensa que Jin fue bastante tranquilo al mantenerse pasivo, y ahora mismo, su objetivo es regresar a la capital real, ya que su intervención ya no es necesaria. Lo último de lo que hablan es de informar al gremio sobre la situación de los bandidos. Y en los pensamientos de Argus queda rondando ese personaje del dios guardián del pueblo de Kadama. Si tan solo ese hombre pudiera convertirse en su aliado, podría resolver muchos de los problemas que su país sufre. En la siguiente escena, nuestro chico vuelve a estar en el camino junto a Akama, mencionando que el otro día se encontraron con alguien interesante. Se pregunta si todos los caballeros sagrados son tan fuertes como el que conocieron, pero Akama aclara que Argus era excepcional. Incluso dentro de la Orden de los Caballeros, solo los mejores de los mejores son llamados caballeros sagrados para convertirse en sus líderes. Argus está en la cima de su liga. Incluso menciona lo rápido que activó su arte espiritual el otro día, un término que nuestro chico no conoce. Aparentemente, en la era actual, tomar prestado el poder de los espíritus se llama poder divino, y las técnicas utilizadas para cultivar ese poder se conocen básicamente como método espiritual o artes espirituales. En otras palabras, las nanomáquinas de Kagura y Jin básicamente están siendo interpretadas como espíritus, algo que está más allá de la comprensión de la gente de esta época. Él sabe que para la gente actual, eso debe parecer una fantasía completamente absurda, pero no puede evitar recordar la furia de Karina cuando hablaba de los seres inferiores. El término despierta el interés de Jin y aprende que en la era actual existen varias razas diferentes de personas. También hay algunas que se parecen a insectos o peces. Y, según las palabras de la abuela de Akama, ciertas razas incluso pueden vivir exclusivamente en el agua o en regiones específicas. Con el paso del tiempo eso cambió, porque las criaturas evolucionaron para adaptarse a su entorno. Esta idea resulta fascinante para Jin, quien inmediatamente reflexiona que eso podría significar que algunos sobrevivientes de la humanidad fueron los que iniciaron un ciclo de evolución 100 millones de años después. No quiere pensar demasiado en esa gran suposición. En cambio, Jin concluye que las personas que no cambiaron ni se adaptaron al entorno terminaron convirtiéndose en objeto de burla, lo que llaman especies inferiores. Como no pueden adaptarse, son vistos como débiles y como lo más bajo de la sociedad. Incluso los tratan como si no valieran nada, llegando al punto de venderlos como esclavos. La idea de que la esclavitud exista en esta era molesta a nuestro chico, pero Akama mantiene firme su opinión. Con una sonrisa, afirma que en realidad casi no hay diferencias entre ellos y las llamadas especies inferiores. No entiende por qué la gente desprecia a otros solo porque son diferentes. Cada persona es extraña a su manera. Al escucharla hablar así, Jin queda impresionado por el carácter de la pequeña. Mientras conversan, alguien aparece frente a ellos, con aspecto agotado y maltratado. Este niño se desploma en el camino, rogando por ayuda. Mientras Akama corre a ayudarlo, Jin observa con atención y se da cuenta de que el chico no tiene rasgos animales, como orejas diferentes, lo que significa que es algún tipo de humano. El niño está cubierto de moretones desde el cuello hasta los pies. Esas heridas no parecen propias de un accidente común. Akama intenta levantarlo mientras Jin activa sus poderes para ayudar a curarlo. Pero, en lugar de agradecerles, el chico deja de fingir inmediatamente y saca una cuchilla, apuntándola al cuello de Akama y amenazando con matarla si Jin se mueve un solo centímetro. La situación resulta muy distinta a lo que nuestro chico imaginaba. Ahora sabe con certeza que todo fue una trampa desde el principio. También escanea su entorno para detectar a los que están cerca. De repente, un hombre aparece de la nada, materializándose en el lugar mientras felicita a Puar por seguir sus instrucciones. Esta habilidad se llama camuflaje sigiloso. Funciona gracias a nanomáquinas que absorben la imagen del entorno y la utilizan para crear una especie de capa de invisibilidad. La única debilidad es que la invisibilidad deja de funcionar cuando se mueven, pero estos tipos la usaron bastante bien. El capitán se burla de Jin, llamándolo especie inferior y comentando que tiene ropa interesante. También le pregunta de dónde viene, pero nuestro chico permanece completamente frío y en silencio, sin responder.
Akama grita preocupada mientras el capitán amenaza con matar a la niña si Jin se mueve siquiera un poco. Akama intenta actuar por su cuenta otra vez activando su habilidad, pero Jin le grita que se detenga. No quiere que use ese poder contra personas, insinuando que podría ser peligroso. La pequeña no sabe qué hacer. Mientras tanto, el capitán bandido parece estar disfrutando la situación al darse cuenta de que la niña también tiene poder divino. Le preguntan a Jin si él también puede usar ese poder, pero él decide hacerse el misterioso. Molesto, uno de los brutos lo patea al suelo, recordándole a la especie inferior que debe quedarse en su lugar. El capitán regaña a su subordinado por intentar dañar la mercancía. Aunque siendo sinceros, tampoco esperan venderlos a buen precio. Ni siquiera consideran la posibilidad de que Jin posea poder divino, porque a simple vista parece un ser inferior. Mientras tanto, Akama empieza a darse cuenta de que estos son los bandidos y traficantes de esclavos de los que Argus les advirtió. El líder de los bandidos activa un hechizo propio para encargarse primero de la niña, mientras Akama teme por su vida al pensar que terminarán siendo capturados y vendidos como esclavos. En la siguiente escena, de forma bastante graciosa, Jin la despierta de su siesta. Nuestro chico está sin camisa porque esos tipos literalmente le robaron toda su ropa. Akama parece estar bien, pero sinceramente tiene curiosidad por saber dónde están. Parece algún tipo de instalación de contención donde mantienen a los otros esclavos. Jin explica que es el escondite de los bandidos, incluso señalando a los que habían sido capturados antes que ellos. Todos esos tipos se ven en muy mal estado. La mayoría son de especies inferiores. Es una escena bastante sombría, pero curiosamente Akama está más intrigada por saber por qué este tipo tiene las tetas al aire así sin más. Jin explica que le quitaron todo por parecer extraño, pero ella simplemente está asombrada de lo confiado que se muestra este hombre. Al parecer, este aspecto es el que resulta más cómodo para Jin. Pero aparte de eso, lo que más le intriga es por qué no se defendió en ese mismo momento. Con su poder casi divino podría haberlos eliminado de una sola vez. Antes de que pudiera responder, Puar entra en la habitación para llevarles algo de desayuno. Al ver que están despiertos, les ofrece comida. Akama está furiosa, pero a Puar realmente no le importa si la odian o no, ya que nunca tuvo expectativas de ser perdonada. La chica pura está molesta, pero Jin sorprende a la chica de pelo azul al llamarla amable. Esto deja en shock a la supuesta víctima, pero en realidad Jin explica que la gente realmente mala ni siquiera se preocupa por si alguien los odia o por si merecen perdón. El simple hecho de que Puar piense en esas cosas ya es suficiente para concluir que es una buena persona. Mientras tanto, el hombre ya terminó de hacer yoga y pasa al asunto real. Agarra los barrotes y al estilo del tío Hiro, literalmente los dobla y los separa para abrirse camino hacia afuera. Puar se queda completamente atónita por lo que acaba de ver. En realidad, Jin ha estado esperando todo este tiempo para tener una conversación privada con ella. La chica de pelo azul se confunde sobre el motivo, pero Jin ya puede sentir que ella está siendo chantajeada para trabajar porque alguien que le importa está encarcelado en algún lugar de allí. Puar se aterroriza al ver lo increíblemente preciso que es su deducción. Incluso llega a curar sus heridas, enfatizando que la única razón por la que fue engañado fue porque sabía que las heridas de la chica eran reales. Los criminales no suelen golpear a sus propios aliados hasta dejarlos casi muertos. Por eso supo inmediatamente que Puar estaba siendo chantajeada y obligada a trabajar. Las palabras de Jin hacen que ella sienta una enorme culpa, lo que finalmente le da la oportunidad de confesar que su hermano pequeño fue capturado por esos desgraciados. Constantemente la amenazan con vender al niño fuera del país si se resiste, diciéndole que nunca volverá a verlo. Puar rompe en llanto, derrumbándose mientras explica que incluso sus padres fueron asesinados por esos bastardos, así que su hermano es lo único que le queda. Solo escuchar su historia hace que este hombre reaccione como nunca antes. Jin entra literalmente en un ataque de rabia, y Akama finalmente entiende por qué se dejó capturar así. Su objetivo siempre ha sido salvar a esta gente, pero también sabe que los villanos son tercos y problemáticos. Incluso dejar escapar a uno solo puede provocar un desastre después, porque pueden reconstruir su poder y volver a causar problemas. En resumen, el tipo quiere aplastar a estas cucarachas de una vez por todas, y empieza pateando brutalmente a uno de estos peludos con una patada por la espalda. Con el camino ahora libre, él tiene la intención de destrozar a estos miserables. Jin conoce la psicología de los villanos mejor que nadie, y lo entendemos cuando volvemos a 100 millones de años en el pasado, cuando la civilización humana había alcanzado su máximo desarrollo tecnológico. En ese momento, el chico estaba derrotado y no tenía nada. Sus primeros pensamientos fueron admirar la justicia en el mundo, pero esa admiración vino acompañada de una segunda y más inquietante realización. Cualquier mundo que necesitara justicia también estaba lleno de una abrumadora cantidad de gente mala, personas que querían cazarlo. Por ejemplo, vivir una vida ordinaria es algo digno de valorar, pero en el ambiente en el que él creció,
el chico nunca experimentó la paz que tanto deseaba. Así que cuando alguien intentaba meterse con él, Jin literalmente los aplastaba con el peso de sus poderes, rompiéndoles los huesos y destruyéndolos con el paso de los años. Derribaba a la gente mala en cualquier lugar al que iba, aplastando continuamente a quienes perturbaban la paz del mundo. Hasta que un día un hombre se acercó a él, sugiriendo una opinión diferente. Pensaba que Jin había nacido en el mundo equivocado. Y eso nos devuelve al presente. Nuestro chico camina con total seguridad para enfrentarse a los perdedores que tiene delante. Después de haber dejado montones de cuerpos a su paso, el tipo solo quiere aumentar su conteo de bajas, y negándose a responder preguntas, lanza a uno de los suyos contra los secuaces que tiene enfrente. En el momento en que uno de ellos atrapa al tipo, nuestro chico aparece con una patada rapidísima y destroza al otro. Su amigo queda horrorizado porque Jin simplemente lanza a este sujeto contra la pared, dejando un cráter, pareciendo nada menos que un maldito monstruo que no sabe detenerse. Aterrorizado, el hombre intenta huir, pero es inútil. Solo sus gritos agonizantes llegan a los cautivos del nivel inferior. Tú puedes sentir que ese grito proviene de los demás. Empieza a preguntarse seriamente quién demonios es Jin. Akama revela casualmente que este tipo es prácticamente un dios viviente y que no tienen nada de qué preocuparse, porque él se encargará de todo por sí mismo. Ahora mismo necesitan seguir sus instrucciones y salir afuera, pero aún así resulta aterrador para Pu creer que están a punto de ser salvados. El líder de los bandidos no es precisamente fácil de vencer, incluso aunque posea talento para una poderosa magia divina. En una batalla de fuerza bruta, es difícil imaginar que alguien pueda derrotar a ese tipo. Pero mientras Puar piensa en esas ideas inútiles, nuestro chico ya tiene al sujeto temblando de rodillas. El jefe le ruega a Jin que se detenga, ofreciéndole montones de dinero e incluso añadiendo esclavos a la oferta. Por cierto, el hermano de Puar está retenido en esta habitación. Jin se siente disgustado ante la mera sugerencia de que le ofrezcan esclavos. Mata a otro tipo delante del jefe mientras el líder de los bandidos se pregunta qué demonios está pasando. Ni siquiera sus artes espirituales parecen activarse frente a los divinos abdominales de este hombre, quiero decir, frente a sus poderes. Pero más que eso, está el misterio de por qué Jin obtuvo todo este poder. De forma hilarante, nuestro chico llama a este payaso un villano a medio cocinar, porque los verdaderos villanos al menos tienen el espíritu de huir cuando saben que están superados. Pero el líder de los bandidos y sus secuaces son unos arrogantes que miran por encima del hombro a los demás, engañándose a sí mismos creyendo que quizá puedan ganar. Pero en el momento en que ven posible perder, empiezan a suplicar. Honestamente, esta paliza verbal es satisfactoria. Siguiendo el consejo de nuestro chico, el líder de los bandidos mueve los pies y comienza a correr. Va directo al ascensor y tira de una palanca, liberando un arma secreta que tenían encerrada como si fuera un monstruo. Jin se sorprende al encontrar a un corrompido bajo su control. Es una bestia poderosa adquirida para cierto noble. Lo que me molesta es cómo demonios este Arnold Schwarzenegger morado no pudo romper su jaula antes. El líder de los bandidos está más que feliz de darle a Jin un desafío, jurando reducir todo al caos mientras la criatura ruge su grito de batalla. El primer ataque lo realiza el monstruo corrompido, que lanza un golpe para aplastar a Jin. El ataque es bloqueado, dándonos una vista de ese enorme trasero en el proceso. El líder de los bandidos se queda sin palabras ante el poder del trasero de Jin, quiero decir, el poder de sus músculos. Mientras tanto, Jin comparte que literalmente nació con un cuerpo sobrehumano, con fibras musculares varios órdenes de magnitud superiores a las de una persona promedio. Ahora que es su turno de atacar, este hombre patea a la criatura hacia atrás antes de prometer liberar aún más de su fuerza. El tipo dispara una especie de onda tipo Kamehameha como si fuera Goku o algo así, destruyendo al monstruo en pedazos con un solo ataque. Después de tanto hablar, el líder de los bandidos vuelve exactamente al mismo lugar, de rodillas otra vez. Jin lo mira fijamente, preguntándose qué hará ahora este patético desgraciado. Como ya se quedó sin opciones, el tipo intenta escabullirse suplicando que lo perdonen. Pero mi glorioso rey de cabello blanco responde con un gancho directo a su cara, negándole cualquier posibilidad de misericordia. Con el asunto resuelto, recupera su aura y se disculpa de antemano con los niños por haberlos hecho esperar. Primero quiere revisar los documentos para reunir pruebas directas de sus crímenes. Abre un cajón y encuentra un interesante conjunto de notas. Con solo echarles un vistazo, probablemente pensarías que este tipo se sacó la lotería. Pero no,
nuestro chico no tiene absolutamente ninguna idea de qué demonios está leyendo. El idioma le resulta desconocido, así que es demasiado intenso como para pedir ayuda a Akama. Aún así Jin no logra entender por qué estos bandidos estaban usando a los corrompidos. Para confirmar sus sospechas, inspecciona los restos destrozados del monstruo que derrotó. De esta manera puede acceder a las cámaras de las nanomáquinas que flotan por la habitación. Jin quiere revisar al menos los registros de la última semana y se topa con una grabación interesante. Al parecer, cierto noble fue quien les llevó el monstruo y se negó a explicar sus intenciones con la criatura. En cambio, les dejó una pequeña pista. Este villano intrigante insinuó que la caída del país estaba cerca. Jin toma nota de este detalle para más adelante. Mientras la escena cambia hacia los niños que escaparon del encierro, Puar termina reuniéndose con su hermano pequeño. Ambos se abrazan durante largo rato, aliviados de que ninguno haya resultado gravemente herido. Luego se gira hacia Jin y se dirige a él como si fuera un dios, agradeciéndole por todo lo que hizo, mientras nuestro chico se niega a aceptar ese título. Aparte de eso, siente curiosidad por las personas con uniformes rojos que están capturando a los bandidos. Al parecer, se supone que son miembros del personal del gremio. De hecho, la persona con el majestuoso cabello y barba que está cerca de ellos es el maestro del gremio de la ciudad. El mismo hombre se fija en Jin y se acerca para preguntarle si está relacionado con el incidente. Nuestro chico confirma su participación, lo que lleva a Padra a presentarse formalmente como el maestro del gremio y agradecerle por su ayuda. Le basta con echarle un vistazo para quedarse sorprendido de cómo alguien pudo derrotar a tanta gente sin recibir ni un solo golpe. A pesar de tener la apariencia de una especie inferior, Padra puede decir que este tipo no es ninguna broma. El maestro del gremio explica que el incidente ha causado enormes daños y que las solicitudes para exterminar bandidos están en su punto más alto. Esto hace que Jin tenga curiosidad, porque cree que cualquier señor feudal haría todo lo posible por priorizar la captura de los bandidos. El maestro del gremio se ríe y dice que ni siquiera el señor tiene ese nivel de autoridad. Lidiar con los crímenes es considerado el deber de los miembros del gremio, quienes juran lealtad al rey. Incluso si Lord Chappie, el gobernante de estas tierras, cometiera crímenes, ellos tendrían que reportar la situación al rey, y aunque algo así parezca poco probable, Padra confía plenamente en esa suposición. Mientras tanto, Jin compara la situación con la de hace 100 millones de años, dándose cuenta de que un señor feudal representa algo así como un alcalde, mientras que el gremio actúa como la policía. Aún así Lord Chappen no es alguien en quien se pueda confiar fácilmente. Jin decide entregar todos los documentos que recuperó de los bandidos, preguntando si podrían ser útiles para el gremio. El maestro del gremio lee uno de ellos y se da cuenta de que en realidad es una lista completa de las personas que comerciaban con los bandidos. Gracias a esta lista podrán arrestar fácilmente a todo el grupo. Curioso, Jin pregunta si el nombre del señor de la ciudad también aparece en la lista. Pero, sorprendentemente, el nombre de Lord Chappen no aparece por ninguna parte, lo que demuestra que es un villano bastante astuto que sabe ocultar sus huellas. Por ahora, Jin no puede hacer mucho más respecto a la situación. Ya ayudó a liberar a los esclavos, así que quiere saber qué será de ellos ahora. El maestro del gremio les asegura que el gremio se encargará de devolverlos a sus hogares de forma segura si existe un reporte de desaparición. Pero para aquellos que no tengan algo así, lamentablemente no tienen ningún lugar a donde ir. El sistema es terrible porque no contempla casos como los de Puar y Nino, que perdieron a sus padres. Entonces Jin pregunta si existe algún refugio donde puedan quedarse. Sorprendentemente, en esta era ni siquiera hay un refugio en la ciudad. Padra solo puede intentar encontrar trabajo para estos niños, pero como ambos están clasificados como inferiores, incluso eso será difícil. Los niños se entristecen mientras Jin se decepciona al ver que en este mundo las cosas siguen siendo iguales. No quiere dejar solos a estos niños, incluso si no hay ningún lugar donde puedan trabajar. De repente se le ocurre una idea y les pregunta si estarían dispuestos a trabajar en algún lugar si tuvieran la oportunidad. Puar acepta y dice que quiere intentarlo, lo que le recuerda a Jin al caballero dorado Argus, quien una vez se ofreció a ayudarlos si lo necesitaban. En la siguiente escena estamos en la capital real, Cosia, para visitar a Argus. El caballero sagrado está de camino de regreso cuando de repente siente un escalofrío que aparece de la nada. Al llegar a su residencia, le dice a su equipo que descansen por el día. Argus regresa a sus aposentos, donde es recibido por un grupo de sirvientas y mayordomos que lo saludan con orgullo y respeto. Lo primero que hace es pedir un informe. Por las reacciones de sus sirvientes, el caballero sagrado puede darse cuenta de que algo debió haber ocurrido. El mayordomo se disculpa por molestar a su señor justo cuando acaba de regresar. Mientras esto sucede, su hermana observa la escena desde arriba con una mirada fría. Argus recibe el informe y de inmediato le da un dolor de cabeza. La situación es mucho peor de lo que pensaba, ya que
un invasor parece haber aparecido dentro de la capital y causar estragos. La pregunta de cómo entró no le preocupa tanto como quien lo ayudó a guiar a la bestia dentro de la ciudad. Su mejor suposición es que alguien de la Academia Arisk está involucrado, un lugar lleno de gente sospechosa que conspira para provocar su caída. En cualquier caso, necesita urgentemente aliados para controlar la situación en la capital. Y justo en ese momento, Jin y su grupo reanudan su viaje hacia la capital. 3 días pasan rápidamente durante la misión de exterminio. Puar comienza a preguntarse si realmente existe algún trabajo para seres inferiores como ellos en la capital. Siendo el hombre amable que es, Jin les asegura que el hecho de saber leer y escribir ya es una gran ventaja, así que anima al chico a tener más confianza. Akama, por su parte, señala a la distancia y dice que la capital ya está cerca. Nuestro chico queda completamente asombrado cuando contempla la gran belleza de la capital real. Al anochecer finalmente llegan al interior de la ciudad. El lugar está lleno de gente por todas partes. Akama revela que la capital depende de importaciones, lo que significa que todo tipo de mercancía se puede encontrar aquí, incluso la ropa kadama de la que habían hablado antes. Jin encuentra todo eso interesante y también se da cuenta de que hay varios mutantes insectoides. Aquí hay una gran variedad de razas, lo que demuestra cómo todas se han desarrollado de manera distinta. Las calles están limpias y el nivel de seguridad en la capital también es excelente, pero incluso con todas esas ventajas, también existen partes desagradables. Jin reflexiona que cada era tiene su propio conjunto de problemas. Luego le pregunta a Akama sobre el examen de ingreso de la academia y descubre que se celebrará la próxima semana. Tendrán que esperar hasta que empiece el examen, pero al escuchar su conversación, una chica rubia se pregunta si este grupo está interesado en entrar a la academia Arisk, especialmente cuando todos parecen pertenecer a especies inferiores. La escena cambia al hotel, donde Akama y Nino se lanzan sobre las cómodas camas. Finalmente pueden dormir en un lugar adecuado. Como el objetivo inicial de Jin de llegar a la capital ya se cumplió, ahora se pregunta qué debería hacer a continuación, porque aunque este sea un nuevo mundo, todavía necesita encontrar una forma de ganar dinero para sobrevivir. Por cierto, recibió una buena suma de dinero por el exterminio de los bandidos, pero sabe que no le durará para siempre, especialmente teniendo que mantener a los 4. Además está el problema de encontrar trabajo para estos niños, y una solución inmediata sería reunirse con Argus. Sin embargo, ahora mismo no saben nada sobre su paradero ni sobre qué conexiones podrían llevarlos hasta él. Jin considera varias opciones y decide priorizar primero la investigación sobre los corrompidos. Sabe que en esta era hay personas que intentan explotar a estos monstruos para sus propios objetivos. Los corrompidos son por naturaleza seres extremadamente peligrosos, por lo que no pueden dejarse sin vigilancia. Esta vez se niega a permitir que los seres vivos enfrenten otra aniquilación total. De todos modos, le pregunta casualmente a Akama qué hacen las personas de este país cuando necesitan investigar algo. Al parecer, leen libros sobre el tema o consultan a alguien con conocimiento. Los libros en sí son bastante caros. Incluso en la aldea tenían que leerlos juntos para poder permitírselos. Al mismo tiempo, la capital real cuenta con una biblioteca espectacular, lo que hace que investigar sea mucho más fácil. A Jin le gusta esa idea porque ahora puede usar esa biblioteca a su favor y buscar pistas sobre el laboratorio que Kagura dejó atrás. En la siguiente escena, nuestro chico está en el mostrador de recepción, pero la chica lo rechaza abiertamente cuando intenta usar las instalaciones. Como los libros son considerados propiedad sagrada de la nación, no permiten la entrada libre a cualquiera. Solo los estudiantes de una academia reconocida o los nobles pueden usar un lugar así, complicando una vez más la situación para nuestro protagonista. Akama le recuerda de forma hilarante que Jin ni siquiera puede leer bien en su estado actual, aunque está intentando aprender las letras. Le tomará un tiempo dominar completamente el idioma. Nuestro chico se rasca la cabeza como si tuviera que prepararse para un examen, mientras 2 hombres con capa los espían en secreto como parte de su misión. Se acercan para confrontar a Jin supuestamente para una simple charla, pero en realidad la conversación comienza con un golpe violento. Nuestro chico atrapa su puño por reflejo inmediatamente y se burla del hombre por tener unos modales tan educados para presentarse. Tanto por la seguridad de la ciudad, cuando la gente anda atacando así, pero el tipo sigue siendo arrogante y Jin desvía su puño hacia arriba, redirigiendo una poderosa explosión mágica. El luchador lo elogia por tener instintos agudos, mientras Puar no puede creer que estos tipos estén usando poder divino en medio de una zona civil. Nuestro chico quiere saber qué pasa con estos idiotas y rápidamente se da cuenta de que alguien ha puesto precio a su cabeza, aunque eso en realidad le favorece. Incluso cuando estos matones amenazan al grupo de Jin para que se larguen de la capital si no quieren meterse en problemas, él no se mueve de su sitio e invita al tipo a intentar atacarlo otra vez, solo para atraparle el puño y estrellarlo literalmente contra el suelo duro. Después de darle una dosis de realidad a uno de ellos, se gira hacia el otro,
que dispara una explosión mágica directamente hacia él. Jin se niega a esquivarla y bloquea el ataque ardiente de frente, haciendo que el tipo crea que realmente le causó un gran daño. Pero entre el humo emerge una mano que rápidamente lo agarra y lo levanta como si no pesara nada. Adoptando un tono serio, Jin se burla de ellos por ser patéticamente débiles mientras intentan desafiarlo, si es que siquiera tienen la voluntad de hacerlo. Mientras tanto, su víctima se pregunta cómo demonios una especie de bajo nivel puede tener tanta fuerza. De repente, una orden nocturna detiene la pelea. Es Karina, que está molesta por tener que interrumpir su día libre por este problema. A la chica ni siquiera le importan los atacantes que intentaron agredir a Jin. Solo quiere arrestar tanto a Akama como a nuestro chico por el escándalo, lo cual, para sorpresa de Jin, termina causando una escena que atrae la atención de alguien relacionado con Argus, aunque en ese momento ella esté gritándole en la cara. Después de detener la pelea callejera, Karina ve a Jin y se emociona inmediatamente porque cree que por fin ha atrapado a la especie inferior Jin causando problemas en la ciudad otra vez. Está a punto de empezar a regañarlo, pero una espectadora demi-humana que estaba cerca se acerca y admite que vio todo lo que pasó. La espectadora explica que en realidad Jin fue quien recibió el primer ataque y que solo se estaba defendiendo durante la pelea. Cuando Karina revisa los rostros de los atacantes, se da cuenta rápidamente de que son los mismos estudiantes problemáticos de la Academia Risk que suelen causar problemas. En silencio espera que la hermana menor del Capitán Sagrado no esté involucrada otra vez en este lío. Jin le pregunta a Karina si está de patrulla y le señala que pensaba que normalmente los miembros del gremio se encargaban de ese tipo de asuntos en la ciudad. Karina responde que simplemente estaba cumpliendo con su responsabilidad nocturna de mantener el orden mientras iba camino a visitar un café cercano. Ahora que ha visto personalmente a Jin derrotar con facilidad a varios estudiantes fuertes de la academia, Karina empieza a pensar que las sospechas anteriores de su capitán sobre este supuesto humano inferior podrían ser correctas. Luego intenta retirarse y le pide a Jin que evite meterse en problemas otra vez, pero Jin no la deja ir tan fácilmente y aprovecha la oportunidad para pedirle que lo escolte para poder reunirse con su capitán Argus. Cuando el antiguo humano finalmente consigue una audiencia con el capitán Argus de la séptima división, va directo al punto y le pide que los contrate, recordándole que él mismo había ofrecido su ayuda anteriormente. Cuando Argus pregunta por los niños que vinieron con él, Jin explica que terminó enfrentándose a los bandidos que Argus estaba buscando y logró capturarlos antes de entregarlos al gremio. Argus se pone nervioso porque le cuesta creer que alguien con apariencia de especie inferior haya logrado todo eso tan rápido. Jin continúa explicando que trajo con él a Nino y a su hermana mayor Puar porque no tenían a nadie más en quien apoyarse y la gente los trataría mal por ser considerados especies inferiores. Por eso Jin le pide al capitán si podría conseguirles algún tipo de trabajo. El capitán Argus le recuerda al antiguo humano que no tiene ninguna obligación con ellos, pero Jin responde que está dispuesto a responsabilizarse de los niños, ya que él fue quien los salvó. Argus encuentra interesante ese razonamiento mientras los niños miran a su salvador con expresiones llenas de esperanza. El capitán entonces tiene una idea y decide usar a los niños como una pieza de negociación. Con calma le dice a Jin que permitirá que los niños se queden en su residencia y trabajen allí solo si Jin acepta trabajar como profesor en la academia. Jin acepta la condición sin pensarlo demasiado y poco después los niños son cambiados a uniformes de sirvientes. Puar agradece sinceramente al capitán mientras este ordena a las otras sirvientas que los eduquen adecuadamente y se aseguren de que no sufran ningún tipo de discriminación. Mientras Jin se aleja junto a Argus, le pregunta al capitán cuál es el verdadero truco detrás de trabajar como instructor. Argus explica que aunque no sabe exactamente de dónde viene Jin, sus instintos le dicen que es una persona confiable. El capitán entonces va directo al punto y le dice a Jin que quiere que se infiltre en la Academia Risk. Jin se pone serio y pide una explicación adecuada, y Argus comienza a describir la actual lucha de poder dentro de la capital. Según él, varias facciones están atrapadas en una silenciosa guerra fría por el control del trono, ya que el rey está gravemente enfermo y podría morir en cualquier momento. Luego explica que además del típico conflicto de sucesión, también hay individuos que no tienen ningún derecho legítimo al trono, pero aún así quieren apoderarse del poder. Al parecer, estas personas son extremadamente peligrosas y están utilizando a los corrompidos, que la gente de esta era llama invasores, como armas para impulsar sus planes. Jin recuerda a Lord Sapien y comienza a darse cuenta de que podría haber figuras aún más problemáticas que él. El capitán dice que quiere exponer a esas personas y localizar su base secreta, y el lugar que actualmente sospecha más es la Academia Risk. Argus entonces toca la puerta y presenta a Jin a su hermana menor, Miria Olton. Explica que ella asiste a la academia y será quien lo guíe hasta allí.
Miria muestra inmediatamente su lengua afilada al llamar a Jin una especie inferior y despreciable, igual que Karina lo hizo antes. El capitán intenta detenerla rápidamente y le recuerda que hablar así es de mala educación. Sin embargo, ella sigue insistiendo en que no aprueba darle una tarea tan importante a alguien que considera una especie inferior. Jin señala su actitud grosera, lo que avergüenza al capitán, quien se disculpa por su comportamiento. Karina se acerca a Jin y le susurra que Miria en realidad es muy capaz, pero que detesta profundamente a las especies inferiores. Miria continúa lanzando insultos a Jin y afirma que no lo ve como alguien calificado para asumir el papel de instructor. Akama empeora la situación al revelar casualmente que su guardián ni siquiera sabe leer. Sin embargo, enseguida añade que aún así, Jin es increíblemente fuerte y capaz. Sus palabras hacen que Karina se dé cuenta de que Miria fue quien anteriormente pidió a los estudiantes de la academia que atacaran a Argus. El capitán vuelve a disculparse repetidamente y promete que disciplinará adecuadamente a su hermana. Jin cambia de tema y le pregunta a Argus qué es exactamente lo que se espera que enseñe en la academia. Argus responde que por lo que ha observado, Jin parece ser bastante hábil con las artes espirituales, por lo que cree que sería la persona perfecta para enseñar los fundamentos básicos. Luego enumera las 4 artes espirituales básicas: ignición, descarga, congelación y curación, y explica que poder usar incluso 2 de ellas ya se considera suficiente. Al escuchar que lo básico aquí consiste solo en 4 artes espirituales, Jin se da cuenta de que el líder de los bandidos al que enfrentó antes en realidad era bastante hábil. La habilidad que utilizó ya contaría como un arte espiritual especial en este lugar. Jin sonríe en silencio al decidir que quizás pueda cambiar la forma en que la gente de esta era entiende estos poderes especiales. La historia luego avanza una semana hasta el momento en que finalmente llega el examen de ingreso de Akama en la academia. Argus entra junto con Jin, ya que quiere que él se haga responsable de las funciones de instructor este año. Al parecer, cada año una división de la Orden Nocturna debe ocupar ese puesto, y esta vez le toca a la 7ª división. Mientras Jin camina silenciosamente detrás de ellos, el hombre gordo llamado Orman no deja de mirarlo todo el tiempo. Finalmente llegan a la oficina de la directora y Argus la saluda respetuosamente. La directora sonríe al ver que su antiguo alumno ha tenido tanto éxito en la Orden Nocturna. Luego menciona las luchas entre facciones que ocurren dentro del país y de repente comienza a criticar a Jin, diciéndole al capitán que no debería tomarse la academia tan a la ligera como para enviar a una especie inferior a encargarse de un papel tan importante. El capitán insiste firmemente en que Jin es más capaz que cualquier otra persona de su división. Cuando el delgado noble parecido a una rata llamado Lord Hita nota que la directora parece dispuesta a aceptar a Jin como instructor, rápidamente se opone a la idea. Ahora él toma el papel de insultar al pobre humano antiguo y argumenta con fuerza que no pueden permitir que un humano inferior ocupe un puesto así. La directora entonces se vuelve hacia Lord Orman y le pide su opinión sobre esta protesta. El hombre gordo acepta casualmente la preocupación, pero luego presenta un argumento práctico sobre las críticas que podrían recibir tanto de los estudiantes como de los otros instructores. La directora termina uniéndose a la protesta y admite que comparte la misma preocupación. Jin se da cuenta de que están hablando de él sin siquiera incluirlo en la conversación, así que da un paso al frente y se defiende antes de saludarlos respetuosamente. Se presenta con calma y buenos modales, demostrando que puede mantenerse sereno incluso cuando se burlan abiertamente de él. Luego les hace una pregunta directa a los nobles, preguntando si lo están juzgando porque parece una especie inferior o porque creen que no tiene el poder necesario para el puesto. La directora sonríe y responde que lo único que realmente les preocupa es si de verdad posee la capacidad necesaria. Luego le pregunta si puede demostrárselo. Cuando Argus sugiere que la propia directora lo ponga a prueba, ella acepta y rápidamente se organiza un combate de práctica en el campo de entrenamiento de artes espirituales de la Academia Arrisk. El astuto y delgado ratón es quien da un paso adelante para enfrentarse a Jin, riendo mientras dice que al menos Jin no se avergonzará demasiado, ya que hoy solo hay unos pocos estudiantes alrededor. La directora entonces explica las reglas y deja claro que solo pueden luchar usando artes espirituales, porque eso es precisamente lo que espera que el nuevo tutor enseñe en la academia. Algunos estudiantes se reúnen para observar el combate, incluida Miria, que se encuentra entre los espectadores. Ella está emocionada porque es la primera vez que verá al delgado ratón pelear personalmente. Jin ya entiende cómo terminará esto, pero aún así suelta un pequeño suspiro y permite que el instituto vea su poder por sí mismo. Argus, sin embargo, comienza a sentirse inquieto. Es la primera vez que verá luchar frente a otros a la persona que recomendó, y teme que Jin termine haciéndolo quedar en ridículo delante de todos. Lord Ga, por otro lado,
parece extremadamente emocionado y ansioso por terminar el combate rápidamente. Mientras intenta poner a Jin en su lugar, declara de inmediato que tomará el primer movimiento y lanza una enorme bola de fuego que cree será suficiente para derrotarlo de un solo golpe. Jin esquiva el ataque con calma y facilidad, mientras el delgado ratón sigue confiado en que ganará este combate y demostrará que el capitán estaba equivocado en su juicio. Luego continúa con su ataque especial llamado lanzas de relámpago, mientras Jin sigue esquivando cada golpe y poco a poco empieza a ponerlo nervioso. Mientras el ratón cree que lo único que Jin puede hacer es seguir huyendo, Jin suspira en silencio y piensa que este tipo de poder nunca fue creado para usarse contra otras personas. Sin embargo, como ya no queda otra opción, finalmente decide mostrar su habilidad y revela intencionalmente un arte espiritual único. Utiliza una técnica de manipulación de gravedad y obliga al delgado Lord Hita a caer contra el suelo, aplastándolo allí y dejando claro que nunca tuvo ninguna oportunidad y que su arrogancia no significó nada al final. La directora y Lord Rodman, el hombre gordo, quedan completamente sorprendidos por lo que presencian. Incluso Argus y su hermana Miria se quedan con la boca abierta después de ver una demostración de poder tan limpia como nunca antes habían visto. Cuando le preguntan qué fue exactamente lo que ocurrió, Jin explica con calma que simplemente manipuló la gravedad alrededor de Lord Hita. Al escuchar que nadie había visto algo así antes, Jin sonríe en silencio al darse cuenta de cuánto tienen todavía que aprender tanto los estudiantes como los instructores de la academia. Lord Hita aprieta los dientes con frustración mientras yace tirado en el suelo con una expresión miserable. Por pura lástima hacia el viejo arrugado, nuestro héroe finalmente libera la presión de gravedad que lo mantenía inmovilizado. Ga sufre un ataque de ira y grita que una técnica espiritual como esa ni siquiera debería existir. Insiste en que el inferior debe estar usando algún truco ilegal. Nuestro chico permanece de pie en silencio y soporta los insultos con total calma. Mientras el tipo grita en su cara como si fuera un Karen, la directora observa el intercambio y toma su decisión con serenidad. Los estudiantes alrededor también están impresionados. Miria, en particular, no puede entender cómo controla tanta energía divina, ya que normalmente los inferiores apenas poseen algo de ella. Su curiosidad aumenta y decide descubrir quién es realmente Jin. La escena cambia a la ceremonia de bienvenida una semana después. Allí la directora anuncia que la Academia Arisk fue fundada para entrenar guerreros capaces de eliminar las amenazas invasoras. Cualquiera demasiado débil para seguir el ritmo no tiene lugar dentro de sus muros. Sin embargo, quienes tengan éxito prácticamente tienen garantizado un futuro lleno de estatus e influencia. Observando desde arriba, algunos demi-humanos que están cerca de Miria se sorprenden por la cantidad de nuevos estudiantes reunidos. Muchos de ellos ni siquiera provienen de familias nobles. Un demi-humano león llamado Ryu saluda a Miria de manera casual. Menciona que es inesperado verla asistir personalmente a la ceremonia de bienvenida. Mientras conversan, de repente nota a un inferior sentado junto al cuerpo docente y casi se atraganta. Pierde completamente la compostura cuando Miria revela que ese inferior es en realidad su nuevo profesor. Luego le pregunta a Ryu su primera impresión honesta basándose únicamente en la apariencia. Cuando él describe sin rodeos al tipo como un don nadie promedio, sin esposa y sin vida, ella admite que ese también fue su juicio inicial. Sintiendo varias miradas clavadas en él, Jin se da cuenta rápidamente de que no puede comenzar a investigar la academia de manera demasiado abierta desde el primer día. Antes que nada, necesita cambiar su imagen de un inferior inútil a algo más neutral y menos amenazante. En este momento siente como si tuviera un enorme blanco pintado en la espalda. Después de que termina la ceremonia, finalmente llega la hora de su primera clase. Mientras tanto, Lord Hita reúne a los estudiantes de último año y anuncia que las clases regulares han vuelto oficialmente. Les advierte sin rodeos que no se queden atrás frente a los nuevos talentos prometedores que se unieron este año. Dicho eso, exige con enojo saber por qué la mayoría de la clase está ausente. El viejo sonríe por dentro, plenamente consciente de que muchos de ellos preferirían morir antes que asistir a una lección impartida por un inferior. La sucia rata incluso se esforzó en difundir que la clase de hoy sería impartida por Jin. Sorprendentemente, nuestro profesor no parece molesto en lo más mínimo. Se coloca con confianza en el podio y se presenta como el nuevo instructor de técnicas espirituales. Sin perder tiempo, Ryus pregunta descaradamente si realmente tiene lo necesario para enseñar a la clase más elitista de la academia. Nuestro chico responde con una sonrisa tranquila, diciendo que pronto lo descubrirán. Incluso le dice al demi-humano león que es libre de irse si la clase le parece inferior. Con eso establecido, impone inmediatamente una regla. Les dice a sus estudiantes que jamás deben usar poder divino contra humanos bajo ninguna circunstancia.
Para aclarar su razonamiento, explica que el poder divino fue diseñado para suprimir las habilidades de regeneración de los invasores. Sin embargo, los humanos se recuperan normalmente después de ser heridos, revelando que su verdadero propósito siempre fue eliminar invasores. Al escuchar eso, un bocón al fondo comienza a burlarse de él, llamándolo blando porque supuestamente no posee poder divino. El mocoso insiste en que tiene todo el derecho de usar su fuerza como le dé la gana. Un poco molesto, el profesor Jin lo invita a probar si realmente es tan débil como dicen. Justo en medio de la clase le dice al estudiante que lo ataque con su movimiento más fuerte. El chico sonríe con arrogancia y declara que nunca volverá a asistir a clases si el profesor siquiera logra rasguñarlo. Aprovechando la oportunidad, conjura una lanza de relámpago cargada de energía. Incluso Lord Hita se pone tenso, preocupado de que el aula no sobreviva a un ataque tan imprudente. Sin dudarlo, el estudiante lanza la lanza directamente contra Jin, levantando una enorme nube de polvo por toda la habitación. Todos asumen que el inferior fue destruido, pero entonces una espada sale disparada desde la nube de polvo y se clava en la pared detrás del estudiante, apenas rozando su cara. Jin declara con calma que la espada podría haberlo atravesado completamente si realmente hubiera querido matarlo. Con eso, entrega su primera lección del semestre: nunca juzgar a alguien únicamente por su apariencia. Rus observa en silencio, preguntándose si esa técnica siquiera calificaba como un arte espiritual. El profesor Jin continúa explicando con naturalidad que a los inferiores se les llama así porque se les considera débiles. Luego, como alguien claramente muy por encima de ellos, pregunta qué lo convertiría a él entonces. Su aura se eleva hasta el máximo mientras responde su propia pregunta: eso es lo que se llama un maestro. Después entrega una segunda lección. Le pregunta al mismo estudiante si sabe cuál es el criterio necesario para activar las artes espirituales. Actuando como si fuera conocimiento básico, el estudiante responde que todo se reduce a una imaginación vívida. Si imaginas algo con suficiente claridad, los espíritus lo ejecutarán. El profesor Jin coincide en que la imaginación es importante, pero añade que hay un elemento crítico que todos están pasando por alto. Explica que los espíritus responden a diferentes longitudes de onda y que son estas las que realmente activan sus acciones. Existen 8 longitudes de onda principales en total. Entre ellas, ignición, descarga, curación y congelación son las 4 que la mayoría conoce. Sin embargo, también existen el control de gravedad, el control de luz, el control de la atmósfera y la manipulación espacial. Lord Hita casi se atraganta al verlo usar las 8 con tanta facilidad. Con esa revelación, nuestro chico comienza formalmente su primera clase real. Más tarde esa misma noche, contempla por dónde empezar su investigación sobre los secretos de la academia. El campus está lleno de estudiantes en cada rincón. Después de la demostración en clase, él es el principal tema de conversación. Si quiere respuestas, necesita acceder a algún lugar donde los estudiantes no puedan entrar. En su camino se cruza con Miria. Sin dudarlo, ella le exige directamente que admita quién es realmente. Él responde preguntando cómo podría ser otra cosa que el supuesto inferior que todos dicen que es. Ella admite que eso tendría sentido si no fuera por su capacidad para controlar las 8 artes espirituales con tanta facilidad. Ni siquiera la mayoría de los demi-humanos es capaz de hacer algo así. Nuestro chico se encoge de hombros y le dice que no es tan complicado, comparándolo con cambiar de pestañas entre diferentes longitudes de onda. Por supuesto, él sabe que en la práctica es mucho más complejo de lo que suena. Ella le pide continuar la conversación en un lugar privado. Una vez que están solos, vuelve a preguntarle quién es. Esta vez él afirma que simplemente es un humano que fue puesto en criosueño bajo la aldea Kadama durante unos cuantos millones de años. Para seguirle el juego, ella le pregunta qué hacía antes de esa hibernación. Jin responde con sinceridad que servía como agente de fuerzas especiales para su país. Aunque han pasado milenios, recuerda esos días con claridad, como si hubieran ocurrido apenas hace unos años. Intrigada, ella insiste y pregunta por qué alguien que luchaba por su nación terminaría sellado en criosueño. Él se entristece y admite que falló en su misión. Creía de verdad que si se esforzaba lo suficiente podría salvar a todos, pero al final fracasó y lo perdió todo. También confiesa que convertirse en profesor no fue algo al azar, ya que necesita la influencia de la familia Oulten. Luego cambia de tema y le pregunta a dónde se dirige. Ella lo conduce a una habitación polvorienta y deteriorada, explicando que antes era un almacén donde los instructores guardaban sus materiales de enseñanza. En uno de los estantes, una estatua de búho llama inmediatamente su atención. Él le pregunta cuál fue su verdadera razón para traerlo allí. Entonces Miria admite que ha estado investigando el extraño espacio vacío ubicado justo al lado de ese almacén. Es demasiado grande para simplemente no usarse, lo que la hace pensar que esconde algo importante.
Sin perder un segundo, el profesor Jin extiende la mano con naturalidad y toma la estatua del búho. Ella lo mira de reojo con confusión, preguntándose por qué está acariciando una vieja decoración llena de polvo. En el momento en que la gira ligeramente, las estanterías se deslizan hacia los lados y revelan un pasaje secreto que conduce más profundamente hacia el interior. Él la felicita con calma por haber acertado sobre la existencia de una habitación secreta. Miria se queda sin palabras, incapaz de entender cómo resolvió el mecanismo tan rápido. Nuestro profesor explica tranquilamente que notó que el búho era el único objeto limpio en una habitación cubierta por gruesas capas de polvo. Después de eso le dice que se quede atrás mientras él entra solo a investigar la cámara sospechosa. Sorprendida, Miria declara firmemente que lo acompañará. Él le recuerda que podría haber un invasor peligroso dentro y que quizá no pueda protegerla. La rubia deja claro que sus habilidades no deben subestimarse. Afirma con confianza que está muy por encima de todos los demás en su clase y que solo su hermano podría superarla en habilidad. Al escuchar eso, decide creerle. Los dos descienden con cuidado por la deteriorada escalera, que se extiende mucho más profundo de lo que ambos esperaban. Miria aprecia en silencio lo conveniente que resulta poder controlar la luz con tanta facilidad en la oscuridad total. Jin bromea casualmente diciendo que el lugar parece la mazmorra perfecta para que aparezcan monstruos en un videojuego de fantasía, dejando a la chica confundida por su referencia gamer. Curiosa otra vez, ella vuelve a mencionar su historia y le pregunta si ya tiene algún sospechoso en mente, ya que supuestamente cazar amenazas era su especialidad. Él no puede evitar sentirse divertido por lo rápido que aceptó su increíble historia. Como pequeña recompensa por confiar en él, revela que tiene una fuerte sospecha de que Lord Ruthman podría estar involucrado de alguna forma. Ella pregunta inmediatamente por qué está tan seguro. El profesor Jin explica que aunque el hombre parece carismático durante las clases, hay algo profundamente inquietante en él cuando está solo. En esos momentos tranquilos, ese tipo viscoso da la impresión de ser alguien que definitivamente está tramando algo sospechoso. Explica que este tipo de comportamiento es común entre personas que son completamente diferentes de la personalidad que muestran al mundo. Además de eso, le pareció bastante evidente que el hombre es demasiado observador para ser solo un profesor. Miria admite que originalmente sospechaba de Lord Hita, pero Jin descarta su teoría señalando que alguien incapaz de controlar sus emociones nunca podría organizar algo verdaderamente siniestro. Para su sorpresa, incluso llega a decir que ese viejo arrugado probablemente tiene buen corazón. Finalmente, los dos llegan al fondo de la escalera, que se abre hacia un enorme salón lleno de polvo. Los ojos de Miria se abren con sorpresa al ver el gigantesco laberinto escondido directamente bajo los terrenos de la academia. De repente, Jin se detiene porque él también está igual de sorprendido. Ni siquiera en su imaginación más salvaje esperaba encontrar el laboratorio de Kagura oculto en un lugar como este. Cuando Jin observa las puertas protegidas por nanomáquinas, que la gente de esta era simplemente llamaría espíritus, se convence de que este debe ser realmente el laboratorio de Kagura. Miria se pone nerviosa porque aunque llevaba mucho tiempo investigando, nunca logró descubrir esa enorme puerta que había permanecido oculta bajo la academia todo ese tiempo. Jin le explica que la gente común necesitaría una llave de acceso especial para abrir una puerta así. Recuerda cómo Akama heredó esa llave en la aldea Kodama y cree que alguien en este lugar debió haber heredado una similar de la misma manera. Sin embargo, Jin ya sabe que él mismo posee acceso total automáticamente, así que levanta la mano con calma hacia adelante. El sistema de bloqueo lo reconoce inmediatamente como la persona con el nivel más alto de autoridad y desbloquea la puerta. Mientras las grandes compuertas se abren lentamente, Jin se pregunta si la persona que intenta derrocar a los gobernantes de este país también podría ser alguien que tuvo acceso a este lugar. Mientras tanto, Miria sigue allí parada, atónita, incapaz de procesar que algo así existiera bajo su academia todo este tiempo. Luego le pregunta a Jin si realmente no necesitó una llave, y Jin comenta casualmente que los humanos antiguos son especiales en ese sentido. Miria finalmente comienza a creer que lo que dice Jin podría ser cierto y lo sigue en silencio hacia lo profundo del laboratorio oculto. Dentro descubren varios corrompidos encerrados en grandes jaulas metálicas. Y extrañamente, todos permanecen completamente tranquilos sin mostrar señales de volverse salvajes. Jin recuerda a los corrompidos que los bandidos habían encerrado antes y recuerda cómo también permanecían inusualmente quietos hasta el momento en que finalmente fueron liberados. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo alguien pudo transportar corrompidos tan enormes hasta un lugar como este sin que nadie lo notara. Miria admite que las sospechas de su hermano sobre la academia tal vez eran correctas después de todo. Sugiere que se queden ocultos allí y esperen para emboscar a quien sea responsable,
culpable, ya que los culpables seguramente regresarán a ese lugar tarde o temprano. Jin, sin embargo, le dice que en lugar de quedarse esperando deberían sellar la academia rápidamente y ocuparse primero de esos corrompidos. Miria argumenta que no pueden permitir que el cerebro detrás del plan escape, pero Jin explica que proteger a los estudiantes debe ser la prioridad, porque si esos corrompidos comienzan a descontrolarse, pondrán en riesgo todas las vidas dentro de la academia. Cuando menciona que su hermano probablemente tomaría la misma decisión, la chica finalmente acepta su propuesta. Jin añade que tiene un mal presentimiento sobre todo esto y que cuando tiene esa sensación sus instintos suelen ser correctos. Dice que investigará el laboratorio un poco más por su cuenta y le pide que regrese a la superficie para traer a su hermano, de modo que la academia pueda ponerse bajo toque de queda y los estudiantes puedan ser protegidos. Después de enviarla de regreso, Jin avanza más profundamente en la instalación subterránea con la esperanza de encontrar alguna pista útil. Mientras tanto, en la superficie, el delgado ratón está siendo ridiculizado por haber perdido contra el nuevo profesor. Aún así sigue llamando a Jin una especie inferior y lo culpa por arruinar su reputación. La directora se acerca entonces a Lord Hita y le dice que deje de comportarse de manera extraña porque los estudiantes están empezando a sentirse incómodos. Él queda humillado públicamente por la directora, quien luego pregunta por Lord Ruthman, que ha estado desaparecido desde esa misma mañana. La directora se siente abrumada, pero la ausencia del hombre gordo solo la preocupa aún más. Justo entonces nota una nube oscura formándose sobre la academia y se pregunta qué acaba de suceder. Mientras tanto, Miria corre hacia la superficie, pero cuando sale por la puerta se encuentra cara a cara con Lord Ruthman, el hombre gordo que había estado desaparecido desde la mañana, ahora con una expresión completamente malvada que deja claro que está tramando algo. De vuelta en el laboratorio, Jin examina unos extraños portales rojizos que parecen latir como si estuvieran vivos. Se pregunta si esa cosa realmente está viva y si fue Kagura quien la creó. Luego encuentra el cubo de mensajes que Kagura dejó atrás junto con el inyector de nanomáquinas. El humano antiguo espera que el cubo contenga pistas que lo ayuden a entender y resolver la situación actual. Lo activa rápidamente y aparece un holograma de Kagura sosteniendo tranquilamente una taza de café. Kagura ya esperaba que Jin llegara a esta instalación antes que nadie, ya que este laboratorio es el más cercano al lugar donde él despertaría. El científico explica que en este laboratorio estaba desarrollando un dispositivo que los humanos nunca habían logrado crear, ni siquiera cientos de millones de años atrás, y que una pequeña parte del poder de ese dispositivo fue sellada dentro del inyector para que Jin pudiera usarla. Se elogia a sí mismo por ese logro antes de revelar finalmente que el increíble dispositivo al que se refiere es en realidad un dispositivo de teletransportación. Jin nunca habría imaginado que Kagura fuera capaz de construir algo de esa magnitud, pero ahora todo empieza a encajar. Argus mencionó que los invasores aparecieron por toda la ciudad de la nada. Las alarmas empiezan a sonar en su cabeza, porque quienquiera que posea este dispositivo probablemente está detrás de todo, especialmente con todo un zoológico de monstruos encerrados aquí abajo. Entonces nota algo extraño en el mensaje grabado del científico loco. El dispositivo de teletransportación original era de un color azul puro. Si eso es cierto, entonces ¿qué demonios es este dispositivo rojo que está frente a él? Justo cuando el reloj cercano marca las 12, el aparato se activa con un zumbido violento. Jin se prepara, listo para lo que sea que esté a punto de salir de él. Pero en lugar de eso, todos los invasores dentro de las jaulas desaparecen instantáneamente en el aire. En la superficie, Argus y los caballeros sagrados presencian su peor pesadilla desarrollándose en tiempo real. Cientos de invasores caen del cielo sobre la capital real, como si acabaran de aparecer en una partida de Battle Royale. De regreso bajo tierra, el hombre gordo y grasiento se vuelve hacia Miria con la sonrisa más perturbadora imaginable. Con tono burlón le pregunta por qué parece tan tensa e impaciente. Miria le dice fríamente al cerdo responsable de todo esto que se aparte, a menos que esté buscando pelea. Genuinamente sorprendido, Lord Ruthman admite que sospechaba que ella lo había estado investigando desde hace bastante tiempo. Desafortunadamente para ella, simplemente lo descubrió demasiado tarde. Cuando Miria exige saber qué significa eso, él declara tranquilamente que el día del juicio ha llegado. El calvo explica que originalmente planeaba retrasar este evento, pero las dos ratas que estaban husmeando en su laboratorio lo obligaron a adelantar sus planes. Más específicamente, se dio cuenta de que la verdadera amenaza para su gran plan es Jin. Todos sus instintos le decían que el nuevo instructor se convertiría en el mayor problema imaginable. Al igual que el hermano de Miria, sin necesidad de confirmación ya sabe que Jin fue quien descubrió el pasaje secreto. Decidiendo que ya perdió suficiente tiempo hablando,
concluye que lo mejor es eliminar a todos los testigos allí mismo. Miria casi se ríe ante la idea de que él cree poder derrotarla. Una sonrisa demoníaca y perturbadora se extiende por el rostro de Ruthman mientras presume del poder inimaginable que ha reunido. Lo que no se da cuenta es que una chica se acerca sigilosamente detrás de él con una olla más grande que su propia cabeza. Miria suda nerviosa, dividida entre el miedo por la chica y la duda de si ese ridículo plan realmente funcionará. Sin dudarlo, Akama golpea con todas las fuerzas que sus pequeños brazos pueden reunir y aplasta la cabeza llena de grasa del maldito gordo. Miria la mira en shock y quiere saber cómo demonios encontró ese lugar. Akama explica rápidamente que vino a buscar a Jin. Afuera hay un caos absoluto y será imposible salvar a todos sin su guardián. En el camino se encontró con otra estudiante nueva llamada Kudo. La chica mencionó que su profesor había entrado al almacén no hace mucho. La nueva chica se siente un poco culpable por haber dejado inconsciente a un profesor, pero Akama insiste en que ese tipo lo tenía bien merecido. Además, como nunca vio sus rostros desde atrás, podrían fácilmente culpar a la princesa rubia si las cosas salen mal. En ese momento Jin finalmente llega a la parte superior de las escaleras. Preocupado, pregunta qué pasó, solo para ver a un cerdo flácido tirado en el suelo como si fuera un bolo derribado. Akama lo saca rápidamente de su sorpresa y le informa que la ciudad afuera ha caído en un caos total. Él no se sorprende en absoluto, porque ya sabe que solo hay un destino al que los invasores del laboratorio pudieron haber sido enviados. Miria se queda pálida al darse cuenta de lo que significa, y los tres corren hacia afuera sin perder ni un segundo. Incendios arrasan la ciudad y casi la mitad de ella yace en ruinas. Ciudadanos aterrorizados corren en todas direcciones mientras el infierno se desata. Entre todas las criaturas invasoras, un monstruo que parece una versión gigantesca de Vilgax destaca como el más fuerte de todos. Ver su querida ciudad en ese estado deja a Miria completamente sin palabras. Mientras tanto, Jin vuelve a sentir el peso del fracaso aplastando su pecho, pensando que debería haber destruido el dispositivo cuando tuvo la oportunidad. Akama lo saca de sus pensamientos una vez más. Señala al enorme monstruo de tentáculos que está cargando un ataque devastador dirigido directamente al Palacio Real. Decidido a expiar su error, Jin utiliza la inyección que Kagura dejó para él. Después de usarla, obtiene una versión reducida de la teletransportación. El científico loco había explicado que las nanomáquinas solo almacenan suficiente energía para activarla una vez cada 24 horas. Además, su alcance supuestamente está limitado a una corta distancia dentro de la línea de visión del usuario. Sin embargo, esas restricciones aplican para usuarios normales, y Jin está muy lejos de serlo. Alguien de su nivel prácticamente puede teletransportarse tan lejos como sus ojos sean capaces de ver. Sin dudar ni un segundo, desaparece y reaparece directamente en la trayectoria del enorme rayo láser justo antes de que pueda impactar el Palacio Real.